Esta conferencia comenzará a grabarse. Entonces, por eso vamos a estar instalando Java y Eclipse. Eclipse es lo que se llama un IDE, un ambiente de desarrollo, el cual nos va a permitir programar con Java y con Java. Una de las ventajas de un ambiente de desarrollo es que, bueno, nos facilita todo el proceso de desarrollo con un lenguaje determinado. Bueno, vamos a hacer un programa Hola Mundo, vamos a ver qué son variables, string, números, estructuras de control. Todas estas cosas normalmente existen en los lenguajes de programación, excepto algunos que no tienen estas cosas, pero la mayoría lo tienen. Vamos a ver entonces clases y objetos que sí son características de un lenguaje de programación orientado a objetos, como es el caso de Java. Vamos a estar viendo todo lo que es ORM y JPA, que es la parte de manejo de bases de datos. Vamos a ver qué son, qué es un backend, qué es un frontend, bien, qué es REST API. Vamos a estar viendo qué frameworks tenemos para frontend y vamos a trabajar específicamente con TimeLeaf. Vamos a ver JSON y aquí lo importante, fíjense, es que no solo vamos a ver Java, sino vamos a ver Java EE. Java EE es Java para desarrollar sistemas web, para Internet, y para eso nos es necesario que sepamos JavaScript, HTML, CSS, por lo menos lo básico, ¿ok? No va a ser un curso de HTML, ni de JavaScript, ni nada de eso, pero tenemos que saber por lo menos lo básico para poder hacer las pruebas en un sistema que vamos a estar viendo, ¿ok? Bueno, vamos a ver entonces otros problemas, otros conceptos de programación orientados a objetos, como son abstracción, herencia, polimorfismo, encapsulación, modificadores de acceso, clases abstractas, listas. Bien. Vamos a ver set y maps, interfaces, manejo de secciones, cómo es el input-output con Java, cuáles son las distintas formas de hacer input-output. Inclusive vamos a ver unas pruebas de rendimiento para ver cuál es mejor que otra. Y ya después, fíjense que aquí comenzamos ya con los conceptos de Java EE. Se ve un curso, un día, ni siquiera un curso, se ve una breve introducción a HTML, lo cual yo creo que en 1 o 2 horas terminamos con eso, pero es porque hace falta para Java es, como les dije, como ver HTML, ¿verdad? Después de esto, vamos a ver Java EE. Entonces con Java EE vamos a ver, vamos a instalar inclusive la base de datos pobre, que es una base de datos libre, porque los sistemas usan bases de datos, ¿verdad? Entonces es todo completo, un sistema web que va a incluir front-end, back-end e inclusive el acceso a la base de datos. Vamos a ver un breve curso de JavaScript. Va a ser muy breve porque para qué sirve, dónde lo usamos, etcétera, etcétera. Vamos a ver un poco lo que son los patrones de diseño, qué es una arquitectura de una aplicación Java EE, qué paquetes se usan con mayor frecuencia. Y entonces, como les dije, el curso va a ser práctico. Entonces, como es un curso práctico en donde ustedes, la idea es que se vayan inclusive con un modelo de lo que es un sistema Java EE. Entonces vamos a crear un proyecto, ¿verdad? Un proyecto JE con Spring Boot. Vamos a ver entonces lo que es Application Server, lo que es Git para guardar los puentes, lo que es Maven, lo que son conexiones JDBC, lo que es Hibernate, lo que es ingeniería en reverso. Vamos a hacer el proyecto entonces con Spring, como les dije. Vamos a manejar los repositorios con Git. Y vamos a hacer una programación de un proyecto de citas médicas. Creo que lo que hacemos es solamente listar y agregar citas, ¿no? Porque no podemos hacer todo con los usuarios ni nada de eso.
porque no nos daría tiempo, pero sí por lo menos para que ustedes vean cómo es la infraestructura, cómo es la base de datos, cómo se acceden, cómo se listan y cómo se agregan. ¿Okay? Sí, citas médicas. Bueno, vamos a ver entonces en qué consiste la programación JE, qué son los servicios, qué son los controladores. Vamos a hacer pruebas varias y vamos a ver varios patrones de diseños como el DAO, el DTO, el MVC. Vamos a ver qué son los paquetes Java. Vamos a seguir con la programación JE de este proyecto que vamos a hacer en línea de citas. Vamos a ver entonces cómo es la programación citas, en qué parte va el HTML, en qué parte va el JavaScript, en qué parte va el acceso a la base de datos. Vamos a ver cómo se resuelven los pequeños problemas que tengamos ahí con las entidades en Java y explicar cómo trabaja todo el flujo desde el cliente, que es HTML, hasta los serverless en Java y el servidor backend. Bien. Entonces, bueno, vamos a terminar esa parte que es, como les comenté, introducir y listar citas, pero ya con todo, con el HTML, el acceso a la base de datos y todo eso. Bien, este curso va a ser, la modalidad va a ser dictada de forma remota, de tal forma que, bueno, así como están oyendo ahorita, lo van a estar viendo, van a ver todas las pantallas, el IDE, todo eso de manera remota. Y las clases van a ser en el horario de 9 a.m. a 1 p.m. Todos los días, 4 horas el curso. Bueno, es importante saber quiénes usan Java y bueno, aquí van a ver, aquí hay una lista un poco extensa de quienes lo usan, pero bueno, está Chevrolet, está Chevron, está Citibank Online, bueno, por ahí estaba Nike, inclusive Nike, la NFL, Netflix, TripAdvisor, entre las muchas compañías de donde yo saqué esta lista. Si uno pagaba por un reporte más extenso, entonces podías tener más de 3 millones, los 3 millones de usuarios que usan Java y sistemas JE, ¿no? JE es Java Enterprise Edition. Bueno, ¿cuántos días vamos a ver esto? Vamos a estar 12 días, pero es importantísimo porque nuevamente ahí le va a quedar toda toda la idea de cómo se hace un sistema web. Y como lo vieron y como le comentaba a José Julio, van a ver todas las tecnologías que acompañan todo ese entorno, ¿no? Bueno, si tienen alguna pregunta, podemos usar el chat, en la medida que sea breve. Vamos a ver si las podemos responder. Yo quisiera iniciar con alguna consulta para poder orientar mejor esto, ¿te parece? No sé si la audiencia está de acuerdo en que pueda hacer algunas consultas que de repente yo, como usuario, que no necesariamente soy desarrollador y quisiera entenderlas, ¿les parece? Me hacen saber por el chat, chicos. Ok, chévere. Bien, Luis, ¿podríamos ir un momentico a la segunda lámina donde estabas hablando de SE y EE? Sí. Ok. Java S significa Sí, está bien. Standard Edition. Sí, significa Excelente. Standard Edition. Vamos a ir aclarando aquí algunas preguntas que me interesa saber un poco también de la audiencia, cuál es el nivel, cuál es el conocimiento de la audiencia, ¿ok? ¿Quién de la audiencia está claro en todo lo que tiene que ver con ORM, JPA, con el tema de JSF, con REST API? A ver, más o menos, a ver, ¿quién de ustedes domina, tiene claro todo eso? Julio me dice que Julio César Ferrer. ¿Alguien más tiene dominio de esto? ¿Entienden qué es eso? A ver, Julio me dice que solamente él, ¿no? Entonces asumo que el resto no tiene los conocimientos sobre estos conceptos. Ok, perfecto. Así como en este caso Javier ha expresado, no tengo dominio,
es importante saber, porque queremos saber si la audiencia tiene claro esto, porque de repente nosotros hablamos superficialmente sobre esto y capaz que lo dejamos en la nube, ¿no? Y queremos aclarar todas las dudas. Para programar no necesitas ningún tipo de licencia, sino que Luis me aclare, puedes perfectamente utilizar Java como un lenguaje el cual puedes utilizarlo libremente. Luis, de todas maneras, me Sí, preguntan así si es, necesitan algún tipo de licencia. sí, así es, todo el software es libre, es gratis. O sea, no Ok, necesitan absolutamente ninguna licencia para todo lo que vamos a hacer. ok. Aquí me dicen, por ejemplo, que Martín es una persona desarrollador de sistemas centralizados. ¿Hay alguna diferencia entre los desarrollos centralizados, Martín, con respecto a cómo es la forma de trabajar con Java? Sí, hay algo importante que están comentando. Sí es importante que sepan programar para este curso, ¿ok? Si no saben programar, es bueno que tomemos un curso inicial de programación. También SoftTrain los ofrece para que aprendamos a programar. Y en este curso se supone que ya sabes programar. Así no sea en Java, sea en cualquier lenguaje, que sea en Python, en PHP, en cualquier otro lenguaje. Sí es importante que por lo menos sepan programar. Ese es el único requisito que se pide, porque, digamos, tener la lógica de programación es sumamente importante para el curso. Entonces, si no saben programar, tendrían que tomar un curso previo con SoftTrain para aprender a programar primero para después poder tomar el curso, ¿ok? Listo. Por Efectivamente, ejemplo, ya es programación orientada a objetos, sí. ok, perfecto. Chévere. Aquí, por Eh, ejemplo, vamos a ver, tenemos una pregunta. Dice, David, estudié en la universidad y es lo que tengo como conocimiento. Hay otro que dice, Rachel D. ¿Eso tiene que ver con programación orientada a objetos? Sí, acaba de responder Luis que sí, que es programación orientada a objetos. Martín dice, pues sí, un poco porque ya trabajo en la plataforma iSeries. Buenísimo. Bien. Normalmente con cada uno de las personas que ha estado presente, Luis, siempre le hemos indicado que partimos de un nivel cero. Evidentemente se requiere del entusiasmo y la gana de las personas para lograr el objetivo, ¿no? Si la persona no está entusiasmada y no, es correcto. David, sí, definitivamente hay que tener una noción básica de programación orientada a objetos. David. Bien, ¿por qué les hacemos este comentario sobre la plataforma y les preguntamos? ¿Ok? Porque cuando comenzamos a programar, Ferrer creo que me había dicho que tiene experiencia programando. Vamos a hacer una pregunta a Ferrer. Ferrer, ¿es necesario solamente conocer del lenguaje de programación, llámese Python, llámese PHP, llámese Java, o se requiere de algunas otras herramientas para lograr un desarrollo que te pueda pedir un cliente pequeño, mediano o grande? A ver si me puedes ayudar, Julio. ¿Solamente es necesario conocer PHP? ¿Solamente es necesario conocer Java? ¿Solamente es necesario conocer Python? ¿O se requiere de otros conocimientos y otras tecnologías que deben estar a su alrededor? Te hago la pregunta porque por lo que entendí en los comentarios, tienes un poco de experiencia trabajando ya en la parte de desarrollo. Por eso te hago la pregunta. No sé si me puedes ayudar. Ok, perfecto. ¿Por qué? Porque normalmente cuando desarrollamos, eso es mentira que un proyecto se desarrolla 100% con PHP, se desarrolla 100% con Python o se desarrolla 100% con Java. De todas maneras, Luis me puede desmentir porque siempre necesitamos de alguna forma conectarnos con una base de datos, siempre necesitamos mejorar un poco la interfaz que se le va a presentar al usuario, necesitamos optimizar recursos. Y evidentemente no todo lo puede hacer Java o no todo lo puede hacer PHP o no lo puede hacer todo Python. Luis, ¿eso es correcto? sí, así ¿Solamente es. Java trabaja autónomo o trabaja con otras tecnologías? No, bueno, como estamos trabajando Java y que estamos desarrollando sistemas web, efectivamente nos hace falta otras tecnologías. El frontend normalmente se hace en HTML con CSS
y el manejo de base de datos, por supuesto, siempre vas a depender de una base de datos que puede ser cualquiera de las existentes, ¿no? Las bases de datos relacionales o no relacionales, pues. En particular, vamos a trabajar con una base de datos relacional que es Postgres en este curso. Perfecto. Julio indica que sí hay que trabajar con diferentes tecnologías. Está perfecto. Yo tengo una duda. Por ejemplo, ahí tienes en el primer párrafo, dice REST API. ¿Qué es un REST API? Sí, normalmente los API son las interfaces de programación que ofrece que son ofrecidas para que para que sean consumidos por las aplicaciones. Voy a explicar un poco mejor. Aló. Hablando Pascualino. Y bueno, oh, los APIs son de lo que yo tengo entendido del concepto de una API. APIs son pequeños programas que se hacen o pequeñas rutinas para que realicen funciones específicas, o sea, funciones muy puntuales, ¿no? Entonces, ese API, como dijo el amigo acá, evidentemente lo ejecuta o lo consume otra aplicación, o la aplicación máster o la aplicación principal, ¿no? Pero las API, básicamente, lo que tengo entendido son eso, unos pequeños programas o rutinas pequeñas para ejecutar una tarea muy específica. No sé si... Ya. Yo tenía entendido, por ejemplo, que un API me permite que puedan conversar dos sistemas que inicialmente no tenían una conversación o no tenían un tipo de conexión, y que esa herramienta me permite ese tipo de comunicación entre, de repente, sistemas que inicialmente no tenían tipo de comunicación. Pregunto, Luis. Claro, exactamente, es eso, José Julio, exactamente. Y como dice por ahí Julio, va en la capa media. El API es el que te permite esta interfase entre tu programa, todo lo que está detrás en el backend Java, y para que, por ejemplo, programas en los celulares, que tú hagas en el celular, interfaces que hagas con los celulares, puedan consumir los servicios que se ofrecen en el backend. Entonces el API es la interfase que te permite consumir esos servicios. ¿Ok? Entonces, esos APIs son llamados o invocados desde los programas clientes, que bien pueden ser programas en celulares o programas en un desktop o en una aplicación web, pueden ser llamadas a cualquier lugar, ¿no? Ya, Julio nos está apoyando aquí por el chat, y Julio dice, sí, también son conocidos como web services y existen algunos como REST y SOAP. Exactamente. Las tecnologías para web services son el REST API y el SOAP. Sí, exactamente. Así es. Las tecnologías, perfecto. Por ejemplo, se hablaba un concepto ahí de ORM. ¿Qué es ORM? Todos conocen el concepto ORM. Recuerden que el chat me ayuda a saber si están participando, están entendiendo. Ok, Oscar me dice que no. Gracias, Oscar, por tu participación. Carlos no, Reyeli no, Juan Carrier no. Perfecto. Okay. Tenemos varias personas que evidentemente no tienen claro para qué sirve un ORM, por qué utilizarlo, cuándo utilizarlo, Luis. A grosso modo, para tener una idea y de una forma muy amigable, por qué utilizarlo. Si un ORM, las siglas significan Object Relational Management. Eso es porque normalmente las bases de datos que vamos a estar utilizando, y en este caso en particular va a ser una base de datos relacional, pero en Java tú trabajas con objetos. Entonces, por un lado tienes objetos y por otro lado tienes la base de datos relacional. El ORM te permite relacionarlos a ambos, ¿no? Los objetos con la base de datos relacional. Entonces, a través del ORM, tú puedes relacionar los objetos con las bases de datos relacionales. Ok, entonces tiene que ver mucho cuando vamos a tener una aplicación, vamos a tener algún tipo de software que puede tener un catálogo, que puede tener en base de datos una serie de información, y que evidentemente necesitamos obtener información de esa base de datos y hacerlo de la mejor forma posible. Exactamente, y puedes usar un lenguaje orientado a objetos para acceder a esa información.
Por lo tanto, eso aplica tanto para Java, PHP, Ruby on Rails, cualquiera de estos lenguajes, ¿no? Sí, si estás trabajando orientado a objetos, sí. Ok, Como si veo que fuera también hay base conceptos como trabajo. JSF. ¿Qué es JSF? JSF es un framework para hacer interfaces Java, interfaces web Java. ¿Ok? Existe JSF, existe JSP también, Java Server Page. Existe otro framework que ahí lo menciono, como son Struts y Timelift. Todos son frameworks para trabajar la interfase Java, para trabajar lo que se llama el front-end. El Ok, front-end sería como el lado es del la... El front-end es la interfase con el usuario. Perfecto. Muy bien. A ver, JSON, ¿para qué sirve JSON? JSON es un utility o un lenguaje que nos permite colocar, en vez de usar archivos de texto, se creó este formato de archivo que nos permite intercambiar información. Sí. ¿Me escuchas? ¿Aló? Sí, sí, sí. Perfecto. No, es que tuve que hacer un mute porque había alguien que estaba con el micrófono abierto y te tuve que interrumpir un momento. Sí, sí. Bueno, entonces JSON sirve para eso, para hacer intercambio de información, un formato de intercambio de información de archivo. Ya, ahora para programar en Java, Un ¿puedo formato de programar archivo para intercambio directamente de en información. JEE o tengo que pasar por JSE? Sí, necesitas saber JSE o Java SE para poder programar en Java EE. Ok, perfecto. En Porque ese, te en escucho. Java SE se hacen lo que se llaman los servlets o el backend. El backend es todo lo que está en el servidor. Entonces, para trabajar en el backend hace falta saber Java. Ya. Cuando hablamos del backend, ¿qué es? Tengo entendido, a veces se habla de conceptos como Laravel, se habla como conceptos de Angular y el front-end. ¿Cuál es la diferencia entre el front-end y el back-end? ¿Hay desarrolladores para front-end? ¿Hay desarrolladores para back-end? ¿Hay el concepto full stack? ¿Se relacionan, se vinculan? ¿Son perfiles distintos? ¿O es necesariamente el front-end está 100% unido, relacionado con el back-end? ¿O simplemente nosotros como programadores escogemos desarrollar en un front-end, escogemos desarrollar en un back-end o necesitamos desarrollar en ambas cosas? Bueno, normalmente hay gente que se especializa en backend y hay gente que se especializa en front-end. Y hay gente que no les importa trabajar en ambos casos, con los cuales tenemos lo que se llama el full stack, que era lo que estabas diciendo. Entonces, sí, el backend, digamos, es todo lo que el front es lo que es la interfaz con el usuario, el backend es todo lo que es la parte del servidor que procesa los Ya. requerimientos del usuario. Aquí Davidson en el chat nos coloca, Julio ha estado bastante participando, me dice que no necesariamente, por lo que entiendo Julio, en lo que escribiste, que no necesariamente hay que saber SE para trabajar con JEE. Me comenta Julio por el chat. También Davidson me coloca, dice, hoy en día se han popularizado mucho los lenguajes de programación como Node.js, React, Python con Django. En tu apreciación, Luis, estos lenguajes de popularidad se deben a qué? ¿Por qué escoger
Java y no uno de estos lenguajes como los que mencioné previamente? Porque, o sea, en pocas palabras, ¿por qué Java y no Node.js o React o Python? Normalmente cuando utilizas uno de estas tecnologías, normalmente te casas con una de esas tecnologías, ¿no? O normalmente lo haces con Python, con Django, o sin Django, con Flash o con cualquiera de estas cosas, pero efectivamente, sí puedes usar Python para desarrollo web, o puedes usar PHP para desarrollo web, o puedes usar Node.js para desarrollo web, efectivamente. En particular, a mí me parece, y es mi opinión, que Java es un lenguaje que se usa más a nivel corporativo. Si yo quiero, en cambio, hacer prototipos, hacer aplicaciones que sean muy rápidas, entonces yo podría usar Node.js con JavaScript. ¿Ok? Pero si yo quiero algo, y las grandes corporaciones lo saben, que sea mucho más corporativo, mucho más estable, con mucho más y mejor soporte, etcétera, etcétera, entonces definitivamente Java y Java es la respuesta. Ya. Julio decía que quería responder un poco la pregunta que hizo su compañero y dice, la popularidad se basa en la cantidad de programadores en la comunidad y su uso. Se puede ver una estadística en Stack Overflow. Gracias, Julio. De todas maneras, viéndolo de mi punto de vista, y bueno, Julio, Luis, quienes son los especialistas o están más de lleno en el área, me corrijan. Fíjense una cosa, también lo que se ha puesto mucho en uso actualmente es que hemos venido cambiando la mentalidad del desarrollo y la comunidad open source, la comunidad de software libre, tiene una gran presencia, tiene una gran, digamos, presencia en el mercado y eso hace que muchos lenguajes en el área de software libre tomen una gran participación significativa en todo lo que es el desarrollo. No significa que los lenguajes como Python tengan debilidades, fallas, son buenos, son excelentes, pero también hay que estar claro que cuando vas a desarrollar algún tipo de solución y estas soluciones necesitan tener el respaldo, necesitan tener un fabricante en el mercado que existe, que tiene una marca y que lo puede certificar, eso le da una tranquilidad a empresas a las cuales le vas a desarrollar. Depende del tipo de cliente con el que vamos a trabajar, se pueden escoger las diferentes tecnologías en las que se desarrolla. Java es un lenguaje que está presente en cualquier parte de lo que nosotros nos vayamos a desempeñar o desarrollar diariamente, en nuestros teléfonos celulares, en nuestras computadoras, en nuestros hogares. Por lo tanto, Java es un lenguaje que se ha mantenido, se sustenta y tiene respaldo de fabricantes muy pesados. Esto también en la parte de lo que es seguridad. Muchas de las plataformas bancarias se apoyan en tecnología Java por niveles de seguridad. No estoy diciendo que los otros lenguajes no lo tengan y que no puedan ser igual de competitivos. ¿Ok? Java es un lenguaje que se mantiene, se sostiene por muchísimos años, evoluciona y, por supuesto, hay una cantidad de elementos dentro de Oracle como fabricante que aporta a Java, que lo hace también funcional para empresas que tienen proyectos en los cuales necesitan cierta seguridad, que necesitan cierta certificación y que las puede ofrecer el fabricante. ¿Ok? Julio está de acuerdo con mi apreciación. Esto, más que todo, se los digo por enfoque porque es así de sencillo. O sea, no es lo mismo de repente que yo les diga, yo les voy a dar una solución en CentOS, ¿ok? Porque hemos venido hablando de Linux, a que de repente yo les diga, vamos a hacer la solución basada en Red Hat. ¿Por qué? Porque Red Hat tiene una serie de parámetros, tiene una serie de certificaciones y les va a dar a ustedes la tranquilidad como empresa. Imagínate un banco. En un banco, si yo le pongo CentOS a su core bancario, no digo que vaya a fallar, pero un banco tiene que ser 7x24 y tiene que tener siempre soluciones en tiempo de respuestas inmediatas. CentOS va contra una comunidad, CentOS va contra el consultor y si el consultor no está disponible, el banco no puede estar offline. Entonces, eso hace que Java sea un lenguaje que sea diferente
al resto de los lenguajes de programación, ya que tiene un respaldo, tiene una credibilidad, tiene una imagen y tiene un tiempo muy bien posicionado en el mercado, ¿ok? Evidentemente, si hablamos de lenguajes de programación, hay lenguajes de programación que de repente tienen su semántica, su sintaxis mucho más amigable y hace que de repente el desarrollo sea mucho más rápido. Pero también hay que estar claro que muchos de los clientes que van a comprarle sus aplicaciones tienen que tener claro que cuando compren sus aplicaciones no solamente le van a comprar para que se desarrollen en ese momento, sino para que sean sostenibles en el tiempo. Y Java ha demostrado ser sostenible en el tiempo. ¿Ok? Entonces, creo que con esto, Davidson, podríamos darte una pequeña panorama de tu pregunta y el por qué realmente, ¿no? No estamos hablando de que si Python o cualquier otro de los lenguajes que tú mencionaste o framework de desarrollo sean malos o tengan algún tipo de debilidad. Simplemente hay características que hacen que los clientes tomen decisiones y se vayan por ese tipo de soluciones. Davidson, al parecer, está de acuerdo con lo que se está plasmando. Luis, no sé si me equivoqué en algo. Julio, que de alguna forma ha estado participando. Es importante que las personas que están dentro del chat, que actualmente tenemos 38, 39 personas, ¿se está entendiendo esto? ¿Hay alguna pregunta? Toda esta pregunta la estoy haciendo a propósito porque necesito que ustedes entiendan el por qué el proyecto de involucrar todas estas tecnologías. Normalmente quien toma un curso, solamente toma un curso de Java, toma un curso de HTML, toma un curso CSS. Nosotros vamos a mezclar todo esto, vamos a partir de un nivel muy básico y vamos a llevarlo a ese rendimiento. Perfecto, Gabriel dice que se entiende. Hernán dice que la aplicación está clara. Patricia me dice que está bien. LG está bien. Carla, perfecto, buenísimo. A ver, pasemos a la otra lámina, Luis, a ver si hay algo que pudiéramos acotar en la siguiente lámina. Chévere, gracias, Manuel. Perfecto, CSI. Gracias, Díaz. Estamos aquí. Fíjense, Spring Boot. Me viene la palabra Spring. Ojo, no tiene nada que ver con lo que está haciendo Luis. Pero, ¿quién de ustedes ha escuchado metodología ágil? ¿Quién de ustedes ha escuchado de Scrum? Carlos me dice yo. Qué bueno, o sea, ya hay personas que, perfecto. ¿Quién de ustedes está certificado en Scrum? ¿Quién de ustedes entiende un poco de metodología ágil? ¿Y por qué traje esto a colación? Porque ahí estaba viendo en el párrafo que dice JEE con Spring. Ojo, no tiene nada que ver, simplemente me enfoqué en la palabra Spring. Ok, pero pregunto, Luis, ¿metodología ágil tiene algún impacto, impactaría de forma positiva en aquellas personas que de alguna forma están dentro del área de desarrollo? Claro, claro, y efectivamente Scrum es una de las metodologías que más se usa en la actualidad para hacer seguimiento a los desarrollos en general, a los departamentos y de desarrollo. Ok, fíjense, dentro del programa, aunque no está expresado implícitamente, nosotros colocamos y hacemos entender qué es metodología ágil, cómo puede funcionar y de qué forma sirven, cómo podemos nosotros implementar esto dentro de nuestro desarrollo, ¿ok? Por ejemplo, ahí hay algo ahí, Luis, que dice JDBC. JDBC tiene algo que ver con el ORM que vimos en la lámina anterior, no tiene nada que ver. Sí, efectivamente, tiene que ver con conexión a base de datos, sí. La J viene Ambos de tienen qué? que ver, J es Java Database Connection, significa JDBC, es Java Database Connection. ¿Eso significa que Java se puede conectar con cualquier base de datos o es netamente para Así es. conectarse con base de datos de Oracle? No. Puedes usar cualquier base de datos relacional o no relacional. E inclusive puede ser un proyecto donde te hagan falta ambas. Perfecto, Edgar dice que él es DBA. Buenísimo, Edgar. Cualquier aporte que quieras hacer es de utilidad para quienes están actualmente en la conexión. Buenísimo.
Perfecto. Significa que yo no necesariamente tengo que tener un SQL Server o tengo que tener un Oracle Enterprise Edition. Yo pudiera tener un Oracle Express Edition o pudiera tener un SQL básico, un SQL Lite, o pudiera trabajar con MariaDB o pudiera trabajar con MySQL o con Postgres. No necesariamente tengo que tener ningún base de problema. datos que tengan que llevarme a conceptos de adquirir algún tipo de contrato, ¿correcto? Así es. Pregunto a la audiencia, ¿quién de ustedes trabaja? Ya Edgar me está diciendo que DBA. Edgar, ¿podrías decirnos con qué base de datos has trabajado? Y si hay alguna de las personas que tiene experiencia con bases de datos. Es importante que la audiencia pueda participar para saber con quién estamos trabajando, cuáles son sus niveles de conocimiento, para saber cómo llevar la terminología en la charla. Carla dice que es DBA. G, supongo que trabaja con base de datos no SQL. Hernán no tiene experiencia. Manuel, conozco un poco de PostgreSQL. DB2. Ok, ¿hay algún lenguaje estándar, Luis, que se pueda comunicar con la base de datos? ¿O tengo que aprender un lenguaje único y exclusivo para cada base de datos? ¿Es bueno tener diferentes bases de datos o tratar de mantenerme dentro de un sistema homogéneo con bases de datos? Es verdad que definitivamente en las empresas que trabajamos no necesariamente tenemos siempre un sistema homogéneo, sino que tenemos diversidad de bases de datos. La pregunta es, aquí Julio dice SQL, MySQL, DB2, Oracle, PostgreSQL, MongoDB. Por ejemplo, SQL, MySQL, DB2, Oracle y PostgreSQL tienen algo en común. Puedo consultar esas bases de datos con una misma semántica, con un mismo tipo de consulta, o cada base de datos tiene su propio lenguaje de comunicación para obtener datos. Luis. ¿Cómo vamos? A ver, la participación. Pascualino dice PLSQL. PLSQL, ok. Otro dice Julio SQL. Es el mismo, generalmente con SQL, Juan Cardier. Ok, tenemos SQL ANSI, ¿no? SQL ANSI es como un estándar para poder consultas a base de datos, ¿no? PLSQL lo vemos muy presente en la parte de Oracle, ¿no? Me van corrigiendo quienes son DBA, quienes trabajan con esto. Luis, ¿SQL podría ser un lenguaje estándar de comunicación con la base de datos? Exactamente, es el lenguaje estándar, o es el lenguaje por excelencia para hacer consultas a base de datos relacionales. Por supuesto, cada base de datos, como el caso de Oracle, como el caso de Postgre, tiene sus propias consultas para ser más óptimas, para ser, de repente a veces, no sé, a veces he escuchado conceptos como trigger. ¿Quién ha escuchado conceptos de trigger? En general, todas las bases de datos relacionales tienen trigger, pero sí hay diferencias entre bases de datos relacionales. Hay unas que tienen unas cosas y otras, pero en general todas pueden ser trabajadas con SQL. En general todas tienen trigger, en general todas tienen store procedure. O sea, son conceptos que son generales a las bases de datos relacionales. Ya, perfecto. Chévere. Veo que tienes aquí patrones que dicen DAO, DTO, MVC. ¿Me puedes dar una idea más o menos de qué es DAO, qué es DTO y qué es MVC? Bueno, eso es lo que se llaman patrones de diseño. En general en programación hay algo que se llama patrones de diseño, y esos patrones de diseño te ayudan y te explican y te orientan a que hagas de mejor forma la programación. Al usar esos patrones se garantizan ciertos resultados. Entonces, en el caso de DAO, DTO y MVC, los tres son patrones de diseño que se usan en Java. Ya. Pueden ser usados en otros lenguajes, claro, ojo, ¿no? Ok. Gabriel nos hace una pregunta de la audiencia. Nos dice que es una base de datos relacional.
podemos hacerlo, el concepto lo más básico posible, lo más entendible, que es una base de datos relacional, o podemos comparar una base de datos relacional y una no relacional. ¿Cuál es mejor? ¿Cuándo debería usar una relacional y cuándo no debería usar una no relacional? No sé si estoy usando el término correcto. Sí, usaste todos los términos correctamente. ¿Cuándo usar una relacional, Luis? Normalmente, cuando la información es estructurada, uno usa bases de datos relacionales. Cuando la información no es estructurada, usa bases de datos no relacionales o no SQL. Por ejemplo, ejemplo de información no estructurada, la información que se ve, que uno recaba de las redes sociales. Y entonces por ahí vemos, nos vamos a mezclar hacia la Big Data, porque por ejemplo, si yo quiero saber todo lo que la gente habla en su Facebook, y yo para entonces sobre esa base obtener patrones de consumo de acuerdo a las edades, etcétera, etcétera, todo eso es información no estructurada. Entonces voy a necesitar una base de datos no SQL para hacer eso. Cuando la información es estructurada, entonces uso una base de datos relacional. Por ejemplo, cuando una información estructurada, cuando yo necesito, por ejemplo, los datos de la persona, una persona, entonces una persona tiene data estructurada, como la cédula, el sexo, la fecha de nacimiento, los nombres, el apellido. Entonces, todo eso puede ser manejado de manera más fácil y más rápida con la base de datos relacional. Pero como Ya, decía anteriormente, puede ser que haya un proyecto donde tengas que mezclar ambas. claro. Entonces puedes usar el mismo proyecto, ambos tipos de bases de datos. ¿Una base de datos no relacional es más rápida que una relacional? No, bueno, depende. Si vamos si nosotros nos ponemos a guardar, por ejemplo, información no estructurada en una base de datos relacional, entonces una base de datos no relacional va a ser más rápida, porque las bases de datos no relacionales están mejor diseñadas para información que no está estructurada. ¿Me expliqué? ¿O solo enredado eso? No sé. A ver, yo como usuario final, que no tengo nada que ver ni nada por el estilo, una base de datos relacional es una base de datos que de repente registras datos frecuentes como por ejemplo, no sé, un registro a, no sé, login, donde necesito conocer datos básicos, y una base de datos no relacional, evidentemente son datos que puedo utilizar para luego sacar tendencias. Hablaste de Big Data. Cuando hablaba de rapidez, de repente no fue la pregunta, ya que la base de datos deberíamos entonces seleccionarlas en base del tipo de datos que vamos a registrar y cómo lo vamos a registrar. Exactamente. Esto me lleva a una pregunta. Normalmente cuando creamos una base de datos, el usuario, ¿qué debe conocer para crear una base de datos? Es decir, llego, simplemente me aprendo el comando, create database, tal, y creo la base de datos, creo las tablas, o hay que tener conocimientos previos, hay que conocer normalización, hay que conocer un tema de diseño de base de datos. ¿Eso tiene algún impacto en el momento que vamos a crear una base de datos para que podamos tener buenos resultados, para que nuestras consultas sean óptimas, o simplemente lo vamos acomodando en el camino? No, bueno, deberías tener, por supuesto, todos los diseños. Si tienes, mientras más conocimientos, más y mejores conocimientos tengas acerca de base de datos, mejor va a ser tu diseño. Y eso es en general, ¿verdad? Si un diseñador de carros tiene mayores conocimientos del diseño de carros o cómo es mejor diseñar un carro, entonces, por supuesto, su diseño final va a ser mucho mejor de aquel diseñador que no los tenga. Sin embargo, que no los tiene, bueno, a lo mejor, yo qué sé, puede tirarse un diseño que esté bien, pero es más difícil, pues por supuesto siempre el conocimiento apoya los mejores resultados, ¿no? Mientras más y mejor conocimiento uno tenga, normalmente debería ser mejor el resultado. Ya, la pregunta la hago porque en mis estudiantes muchas veces tengo estudiantes que son, no sé, programadores y tienen que atender bases de datos,
y muchas veces dicen, bueno, es que mi consulta no puede ser óptima porque la base de datos no fue bien diseñada, no está bien normalizada, entonces tenemos que trabajar más, tenemos que hacer consultas un poco más exhaustivas, eso puede hacer que la base de datos sea un poco más lenta, o los queries que uno hace, o las consultas, ¿no? Y por eso lo Eso es correcto. comentaba, ¿no? Eso es Adicional a correcto. esto, porque también lo comentaba, porque como vamos a trabajar dentro de lo que es el entrenamiento, con la parte de lo que es crear las bases de datos, nosotros dentro de forma embebida, no a nivel de certificación, pero sí embebida, vamos a estar dando todo lo que son los patrones, todo lo que es el diseño y cómo es el modelamiento de la base de datos para que la persona, pues evidentemente, más allá de que está haciendo una aplicación, pues pueda hacerlo de la mejor forma posible, ¿ok? Vamos a ver aquí, Edgar colocó, pero eso no son los lenguajes nativos por el cual puede comunicarse con la base de datos luego que tengas un string, supongo que quiere escribir, de su conexión. Julio, depende del manejador de base de datos. Para ello se indica la diagramación de las clases, que se pasa a la modelación de datos y luego al desarrollo. Perfecto, Julio, con las acotaciones. Estas acotaciones últimas de Julio tienen que ver, creo que, con el tema de lo que yo preguntaba, el modelamiento, la normalización y la estandarización de la base de datos. Con respecto a lo que puso Edgar, supongo que tiene que ver un poco con la pregunta que teníamos que hicimos unos minutos atrás, que tiene que ver con los lenguajes de consulta a las bases de datos. Bien, vamos a pasar a la siguiente, JavaScript. ¿Es lo mismo Java que JavaScript? Recuerda que soy un usuario, no tengo la menor idea. No sé si estoy cometiendo un error garrafal en tratar de relacionar Java con JavaScript. Julio César prácticamente salió por el chat y me abofeteó y me dijo que no. Bueno, Julio, cuéntame, o Luis, ayúdenme. ¿Tienen que ver o no tienen que ver el concepto de Java al principio del nombre es simple y mera casualidad, o si están definitivamente casados? No, por supuesto son totalmente distintos, ¿no? Se parecen en que ambos son lenguajes de programación y que ambos, bueno, Java y JavaScript tienen esa raíz los dos se llaman Java, pero no tienen nada que ver ninguno con el otro. Lo que se parecen, como te decía, es que son lenguajes de programación. Son totalmente distintos. Y normalmente JavaScript es un lenguaje que se usa para el front-end, a pesar de que últimamente con Node.js se está usando también para el backend. Ya, perfecto. ¿Quién me puede ayudar con el concepto de Node.js? ¿Qué significa Node.js? ¿JavaScript también? Ok, Julio me pone en el chat que comparte lo mismo que tú, Luis. Anteriormente se usaba en el front-end, pero ahora se ve bastante participación en la parte del back-end. Julio César dice, Node.js está basado en JavaScript. Ok, Node.js está presente en back-end, en front-end o en ambos tal cual como JavaScript. En backend. Node.js es para el backend JavaScript. Ok. ¿Quién gana más? ¿Un desarrollador en front-end o un desarrollador en back-end? De acuerdo a su experiencia. No estoy diciendo que lo que ustedes digan es la pauta, de acuerdo a su experiencia. Y lamentablemente depende del país, ¿no? Pero si vamos al país que paga más, que es Estados Unidos, en el mundo, el país que paga más, mejores sueldos, es Estados Unidos. Si vamos a Estados Unidos, yo diría que gana más un programador de backend, ¿ok? Sin embargo, y dependiendo de la tecnología de frontend, hay desarrolladores de frontend que pudieran ganar muy bien también. Julio dice que en Europa front-end. Ok, ojo, estas son preguntas que simplemente son para generar polémica, ¿no? Porque evidentemente si tú eres muy bueno y estás utilizando una tecnología de punta, sea en front-end o en back-end, y conseguimos un buen empresa, evidentemente eso es lo que va a determinar la pauta, ¿no? Pero siempre es interesante conocer que hay dos definitivas tendencias, ¿no? Puedo irme por front-end, puedo irme por back-end. ¿Qué pasa? ¿Cómo me llamo yo como programador? ¿O cómo me gustaría? ¿O cómo se define el perfil de aquella persona que está trabajando en front-end y back-end? O sea, que tiene las habilidades de ambos extremos. Tiene un concepto, tiene una definición. Es full stack. Sí, es full stack.
El que hace backend y frontend es el programador full stack. Ok, que o sea que definitivamente que por encima de un frontend y un backend, el que mejor ganaría es aquel que tiene el perfil y las habilidades de un full stack. ¿Aló? Entonces, en definitiva, un full stack vendría siendo la mejora o la combinación de ambos y es el que tendría el mejor salario. Julio dice que no necesariamente. Sí, Me no confunde. necesariamente, Porque exactamente, sí, me, no pero es que me necesariamente. confunde porque definitivo, o sea, si yo tengo la habilidad de front-end y tengo la habilidad de back-end, tengo las dos, no tengo una. O sea, debo ser un candidato superior al de front-end o un candidato superior al back-end, porque No, si soy full stack y soy bueno, bueno, porque muchas veces es mejor un backend por la especialización, pues. Una persona que sea súper especializado en backend, entonces lo vas a preferir que un full stack. ok, entonces aquí ya no entramos en el tema de definición de front-end, back-end, sino de especialista. Definitivamente los especialistas van a ganar más. ¿Por qué? Porque esa es mi área, eso es a lo que me dedico y por lo tanto mis resultados, mis recomendaciones y lo que yo haga va a ser mucho más efectivo que una persona que tiene una noción general. Eso es lo que me quieren hacer entender. Exactamente. Ok, ¿qué es lo que coloca Julio en una frase? Un full stack no necesariamente es un especialista. Muy bien. Pasemos a la siguiente lámina para no aburrir más a esta gente y para que tengan, por favor, los que están en el chat me indican, ¿se está entendiendo? ¿Se entiende por qué estoy haciendo las preguntas? Quiero que entiendan todo lo que está abarcando, lo que nosotros podemos abarcar desde nivel 0 para que puedan poder desarrollar completamente en Java. Buenísimo. CSI dice que sí, Davidson dice que sí, Oscar dice que sí, Jorwin dice que sí, David dice que sí, Pascualino dice que sí, Rayel dice que sí, Martín. Si es una versión amplia, Martín, no entendí si es una versión amplia, si puedes me expresas mejor la pregunta. Visión. Ah, visión. Ah, ok, visión, perfecto. Sorry. Eso ya es la edad. Gabriel dice que se entiende, Carla dice que se entiende, Hernán, wow, ¿cuántas certificaciones existen? Mira, SE, por ejemplo, tiene certificaciones, EE tiene certificaciones, pero hay un montón. Hay Micro Edition, hay Security, hay Standard, hay Enterprise. Va a variar muchísimo, ¿no? Recuerda que Oracle es un fabricante y por lo tanto Oracle tiene productos y sobre esos productos hay diferentes tipos de certificaciones y las certificaciones vienen basadas también en las versiones, ¿ok? Podemos mandar un link para verificar cuáles son. Luis, ¿tienes alguna certificación además del Associate, además del Professional? Las certificaciones se pueden calificar como OCA, OCP, que significan Oracle Certified Associate, Oracle Certified Professional. Y fíjate que en este caso el OCA o el OCP va a ir asociado a un producto. Por ejemplo, yo puedo decir un OCA en Linux, que sería un Oracle Certified Linux System Administrator. Y podríamos hablar de un OCP en, por ejemplo, Java, que podría ser un Oracle Certified Java Programmer, por ejemplo, Professional. Entonces va a variar un poco, depende hacia dónde vamos, qué certificación queremos. Hay una ruta de aprendizaje. La ventaja que en esto que nosotros proponemos vamos a pasar por esa ruta de aprendizaje para que ustedes puedan postular a aquellos que necesitan validar sus certificaciones o sus conocimientos con el fabricante de forma internacional. ¿Ok? No sé si hay alguna certificación a la cual le pudiéramos hablar. Está el de Java Associate, que es, digamos que la básica en la que todo el mundo arranca y en la que fundamenta sus conceptos y puede ayudar. Esto es muy bueno para aquellos que de alguna forma entran en licitaciones porque las empresas que adjudican estas licitaciones buscan que las personas que están dentro de los proyectos tengan certificaciones directamente de los fabricantes. Y entre esos se mezclan muchísimas, las de Scrum, se mezclan las de ITIL, se mezclan las de TOGAF, se mezclan las de COVID, se mezclan las de Java. Fíjate que, por ejemplo, estábamos hablando de, en algún momento me mencionaron Ruby, me mencionaron Python, me mencionaron Perl, me mencionaron Node.js. Estos lenguajes, estos frameworks de desarrollo pueden llegar a carecer de certificaciones internacionales, lo cual esto podría de alguna forma también apalancar el por qué escoger a Java, porque Java tiene
la posibilidad como empresa, corporación en el mundo, de poder manejar una estructura de evaluación de conocimientos y acreditarlos internacionalmente. Entonces, esto podría también de alguna forma responder un poco las preguntas que se hizo previamente, el por qué escoger a Java, porque hay una forma de certificar que la persona que está tras ese desarrollo, tras ese proyecto, está validada por el fabricante y tiene las habilidades necesarias para llevar adelante lo que le da la tranquilidad a quien está invirtiendo en ti como programador. No sé si con eso respondí la pregunta. Si tengo alguna equivocación, Luis, me lo hace saber, o Julio, o aquella persona que de alguna forma está relacionado con las certificaciones. No, está bien, está bien todo lo que dijiste. Agregar algo, en Java te puedes también certificar, aparte de certificarte en la versión del lenguaje, te puedes certificar en la 2, en la 3, en la 8, en la 11, última, vamos por la 13. Aparte de certificarte en el lenguaje, te puedes certificar como Java Programmer o arquitecto. Entonces, de acuerdo a la certificación, hay un camino de exámenes, pues. Es correcto. En el caso de arquitecto es una certificación con mucho peso y la certificación de arquitecto es muy distinta a la que pudieran estar acostumbrados a presentar. Normalmente las certificaciones que se presentan en los centros de exámenes como PersonVue, Prometri, Castel, Criterion, los cuales nosotros somos 6 centros de certificación internacional y los únicos autorizados para presentar ciertos exámenes, pero en Venezuela, ¿ok? Ahora, en el caso de lo que se mencionaba, para arquitecto es un proyecto que se asigna y debe ser entregado y debe ser analizado. Mientras que los exámenes comunes que se presentan muchas veces son de selección simple, selección múltiple, de arrastre, de organización, ¿ok? Entonces, dependiendo del nivel de certificación que ustedes quieren llegar, la complejidad de la certificación va aumentando, ¿ok? Y por supuesto, los costos de la certificación van aumentando, ¿ok? ¿Va bien? ¿Alguna pregunta? Algo que quieran saber que no se haya tocado, alguna persona con experiencia, sin experiencia, que quiera acotar o que tenga alguna duda o que quiera hacernos alguna consulta para ir cerrando. Si no tienen ninguna pregunta, por favor, activarse en el chat, indicarme. Gracias, Julio. Julio indica que está de acuerdo conmigo con el proceso de certificación. Nosotros somos centro de exámenes, por lo tanto estamos bastante vinculados y relacionados con el tema de la certificación. También somos socios de Oracle. Carla me dice que todo está bien. Las otras personas que se mantienen conectadas, ¿alguna pregunta, alguna duda? Fíjense que todo lo que he tratado de mostrar, mencionar, estamos todo involucrándolo en el proceso de capacitación, es decir, orientarlos hacia la certificación, mantenerlos dentro de la pauta de programación, vincularnos con todas las aplicaciones, con todas las diferentes arquitecturas que tengamos que tomar en consideración para un desarrollo en Java, desde una versión SE, manejando programación orientada a objetos, polimorfismo, herencia, trabajar con toda la parte de lo que es Enterprise, la parte de los web services, la parte de API, la parte de conexión a base de datos, consulta, creación de base de datos, normalización, la parte de lo que es el diseño, en la parte de lo que estaríamos hablando de metodologías ágiles. Es decir, se involucran aspectos como HTML. Hoy cualquier cantidad de personas que desarrollan en front-end están muy vinculadas con la parte de HTML. Hay otras personas que comienzan desde cero y que no tienen esa relación. Entonces vamos a estar tocando temas de HTML, CSS, donde vinculamos todo y desarrollamos un proyecto. Es decir, que la persona termina desarrollando el proyecto y no hay forma de que esa persona no tenga la capacidad de desarrollar en Java. Evidentemente no podemos decir que van a salir máster en Java y van a ser la competencia número 1 de personas que ya tienen 20 años en el mercado, pero sería el principio de trampolín para poder generar ese perfil desde su casa, desde donde se encuentren, para desarrollar las aplicaciones que hoy día, como se habrán dado cuenta, todo se hace ya desde un smartphone, todo se hace de una tableta, todo se hace online y evidentemente ahora va a haber una gran demanda de todas estas empresas que van a necesitar cambiarse drásticamente al concepto de uso, consumo y necesidades online. Y para eso está ese desarrollo.
Sí, Manuel, vamos a publicarlo, se está grabando sin ningún problema. ¿Preguntas? ¿Alguna duda? ¿Se entiende? ¿Hay alguna duda? Se trató de aclarar, es importante. El webinar de hoy no era para desarrollar ningún código. El webinar de hoy era para entender por qué Java puede ser una opción para ustedes. Ya se los hemos indicado. Tiene el respaldo de un fabricante, tiene certificaciones que los acredita internacionalmente, tiene estabilidad, tiene seguridad, tiene sostenimiento en el mercado, tiene crecimiento en todas las direcciones, está presente en todas partes del mundo y evidentemente es un lenguaje que está dentro de los 10 primeros para desarrollar soluciones enterprise empresariales. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Para ir cerrando, chicos, ¿se entendió? ¿Alguna duda? ¿Quedaron claros? ¿Les gustó? ¿Les llamó la atención? Por favor, a través del chat, antes de cerrar, me interesaría. Pascualino me dice, excelente. Muchas gracias, Pascualino. Vamos a ver, tenemos bastantes personas conectadas. Carlos Velázquez, muy bueno, gracias, Carlos. Davidson, todo excelente. CSI está muy bien, está interesante. Reyel D, fino, todo bien. Cultura general. Díaz, gracias. Oscar, todo excelente, interesante. Gabriel, excelente. Davis, no hay dudas, excelente la información. Oscar, excelente, gracias. Juan, excelente. A ti, Juan. Chévere, gracias a las personas que se mantuvieron presentes en el chat, que participaron y que pudieron ayudar a aclarar términos, conceptos o a enfocar cualquier duda que teníamos para tratar de tener una mayor claridad de lo que es el objetivo de desarrollar web y por qué usar Java como un lenguaje. Perfecto, Martín, chévere. Carla, excelente, chévere. Bueno, chicos, gracias, Luis. No sé si tienes algo para cerrar, algún comentario, algo por el estilo. Si todo está dicho, la gente que está en el chat, para entonces yo poder ir formando prácticamente. El día de hoy no vamos a emitir ningún tipo de certificado, ya que esto es un webinar simplemente informativo. Los workshops son los que van a emitir certificados porque llevan una práctica, porque necesitan una participación, ¿ok? Entonces, no sé si Luis Bueno, tienes alguna... Sí, que bueno, que espero que estarlos viendo pronto en los cursos de Java EE. Verdad que se los recomiendo ampliamente y verdad que el campo de trabajo es extensísimo y una de las cosas que tiene es, bueno, es que se puede trabajar remoto, ¿no? Yo trabajo actualmente con proyectos en Chile, en Argentina, en Perú, en muchísimos lugares del mundo. Entonces, verdad que se los recomiendo, es algo que es bien interesante y les va a ser muy productivo. Y bueno, y que invertir en los conocimientos es algo que definitivamente no se lo queda ni a la empresa, ni no se lo queda a nadie. Eso es algo que inviertes en ti mismo y más si es desarrollo, porque prácticamente tú vas a ser el diseñador de cada una de las creaciones y pues prácticamente vas a tener autonomía. Y si tienes una visión clara de empresa, todo lo que desarrollas tienes que buscar desarrollarlo para que se pueda masificar. No desarrollen solo para un cliente puntual. Cuando desarrollen, busquen que el desarrollo que están haciendo tenga versatilidad, que tenga el enfoque de poder ser aplicado en diferentes empresas para que ese desarrollo pueda generarle beneficios e ingresos constantemente durante su desarrollo, post desarrollo, y les pueda ver los beneficios. No cometan errores que he cometido yo, donde he desarrollado cosas puntuales para clientes puntuales y no las he masificado. Véanlo el punto de vista que toda esta inversión que están haciendo o que pudieran hacer les va a permitir desarrollar soluciones, tener un catálogo de productos, tener un catálogo de aplicaciones que podrían ser de utilidad para presentarla a su actual cliente, a sus nuevos clientes y podrían tener la diversidad, lo cual les daría el aval, la garantía de que tienen desarrollos que pueden expresar, que pueden dimensionar y que pueden proprestar y que pudieran perfectamente comercializar. Y cuando desarrollan de forma masiva, los costos son más bajos y por lo tanto el cliente con mucho más interés de invertir en ustedes.
Chévere, chicos. Entonces, recuerden, por favor, es muy importante, todo lo que les pedimos es, vayan a nuestras redes sociales, hagan comentarios en nuestras publicaciones, eso nos ayuda. Y, por supuesto, tomen en consideración todo lo que les hemos indicado y les estaremos haciendo llegar, a través de los correos que se registraron, la propuesta. Necesitamos 12 personas. Si de verdad conseguimos 12 personas, la propuesta económica que yo voy a colocar para todas estas tecnologías es muy, muy accesible y serían 2 grupos de 6 personas. Los horarios son de lunes a sábado, de 9 de la mañana a 1 de la tarde. ¿Correcto, Luis? Sí, así es. ¿Ok? Las clases serían online y 100% garantizado. Hoy desarrollamos soluciones para la Superintendencia Bancaria del Perú y hemos capacitado a las personas y están desarrolladas aplicaciones bajo nuestra tutela y dirección. ¿Ok? Chévere, chicos. Entonces me despido. Como siempre, agradezco. Por favor, visiten nuestras redes sociales. Los colocamos en el chat. ¿Sí? Nos consiguen con los usuarios SoftTrainBE y nos consiguen con los usuarios GMonkeyTech. Por favor, nos ayudan mucho sus comentarios. Gracias a todos los que se están pidiendo. En la medida en que ustedes se vayan desconectando, nos vamos a ir desconectando nosotros y seguimos en contacto a través del grupo y por favor ayúdenos a fomentar, a difundir en las redes sociales. Estaremos anunciando hoy en el transcurso de la tarde a los correos que se registraron para que les llegue la oferta siempre y cuando lleguemos a 12 personas, lo que le propongamos va a tener validez. Pueden buscarnos en las redes sociales a través de SoftTrainB, perdón, así lo escribo, SoftTrainB, B de Venezuela, no le pongan la E, eso nos pueden ubicar en Facebook, ¿ok? En el caso de Instagram, nos pueden ubicar como SoftTrainBE, esta vez sí lleva la E, y por supuesto, nuestra otra empresa, porque somos 2 empresas que estamos trabajando y coordinando estas actividades, es en Facebook, GMonkeyTech, sin la H, GMonkeyTech, en Facebook. Y en Instagram nos consiguen como @GMonkeyTech. Este sí lleva la H, Y en YouTube nos consiguen en SoftTrain espacio BE en YouTube. Las clases serían de lunes a sábado, perdón, de 9 de la mañana a 1 de la tarde, 12 días de entrenamiento consecutivo. Aseguramos los conocimientos y el inicio de desarrollo de aplicaciones en Java con la sinergia y involucrando las tecnologías en las cuales estuvimos hablando, todo lo que son los patrones de diseño, modelo vista controlador, toda la parte de lo que es programación orientada a objetos, todo lo que es JavaScript, todo lo que tiene que hacer con acceso a base de datos, creación de base de datos, toda la parte de lo que vendría siendo SE, EE, ¿sí? Manejo de base de datos, consulta de la base de datos. Recuerden, se les va a mandar la información a su correo y en su correo vamos a poner un formulario. Si logramos llegar a las 12 personas interesadas en esta especialización de 12 días, entonces le haremos la oferta súper especial para que puedan en 12 días manejar toda esta tecnología, hacer las prácticas y desarrollar un proyecto en la medida que vamos avanzando en la clase. Como a todos, muchísimas gracias. La enseñanza, por supuesto, comienza a un nivel básico, Tomen en consideración que toda capacitación, por más que coloquemos a un gurú, por más que coloquemos a un mago detrás de la capacitación, dependemos mucho de su entusiasmo, de sus ganas y de su voluntad de echarle pichón. Hemos tenido estudiantes de 15 años que han tenido mejor rendimiento que personas de 30 años y simplemente porque la de 15 quería aprender. Hemos tenido personas de 60 años que están a la par de personas de 25 años que tienen recién egresados de ingeniería. Así que la edad no tiene nada que ver, es el deseo y la voluntad que ustedes le pongan
para aprender. Si ustedes lo hacen, estamos colocando un consultor con experiencia, con una metodología interesante y sobre todo con la capacidad de poder transmitir toda esa experiencia de 20 años de programación para que ustedes la puedan recibir en 12 días. Eso es un regalo. Nadie hace eso. Nadie agarra 20 años de trajín, 20 años de experiencia y la convierte en 12 días para que se convierta en sus herramientas para progresar en su presente y en su futuro. ¿Alguna pregunta? 16 conectados. Recuerden que me voy a ir desconectando en la medida que ustedes se vayan desconectando. Voy a hacer el último por un tema de educación. Por supuesto, si tienen alguna consulta, estoy pendiente del chat. Preguntas, recomendaciones, ¿qué les pareció? ¿Alguna duda? ¿Les interesa que les haga llegar la oferta? Recuerden que son 12 personas. Ustedes son bastantes personas. Creo que es alcanzable. Y si trabajan en equipo, postulándose más de 12 personas, el beneficio es bárbaro. Tienen que trabajar en equipo para postularse más de 12 personas para que yo les pueda hacer llegar la oferta correcta. $14 y desconectando. Las personas que están conectadas, ¿alguna pregunta, alguna duda, alguna sugerencia, algún comentario? Estoy pendiente del chat. 12 personas. Gracias por todo, Rangel. Perfecto, Rangel. Motiven, por favor, a que nos sigan en las redes sociales, a que aumente el grupo, a que puedan postularse más de 12 personas. Si trabajan en equipo y se postulan más de 12 personas, el beneficio es sustancial. Nosotros podemos dar los beneficios en la medida del volumen. Y ojo, el volumen no pone en riesgo la calidad porque vamos a segmentar los grupos. Los grupos van a ser de 6 personas. Chévere, Jorge, gracias por tu comentario. 9 y desconectándose. 10 conectándose, perfecto. La persona 9 y desconectándose. Muy bien. Chévere, Martín, muchas gracias. Por supuesto. Buenas tardes, Martín. 7 y desconectándose. Buenas tardes, perfecto. 7 conectados, preguntas. ¿Se entendió todo? Las 7 personas que están conectadas, ¿alguna sugerencia? ¿Les llamaría la atención que les hagamos llegar a su correo electrónico la propuesta? Recuerde que en la difusión, en poder compartir y que se postulen más de 12 personas, en la medida que se postulen mayor cantidad, mejor va a ser el precio. A mayor cantidad de personas que de verdad quieren postularse, mayor beneficio en mayor cantidad de personas. ¿Alguna pregunta? ¿Les interesaría recibirlo? Hay 7 personas conectadas actualmente. Sigo hablando, me indican. Perfecto, Lisandro, con mucho gusto. Ayúdanos con la difusión y busquemos trabajar en equipo y si logran más de 12 personas, el beneficio es increíble. Chévere, Lisandro. Perfecto, Lisandro, cuento con ustedes. Excelente. Seis personas conectadas. ¿Cómo van estas 6 personas? ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Se entiende lo que digo? ¿Se entendió la propuesta? A mayor cantidad de personas que se postulen, mejor va a ser el beneficio. ¿Se entendió el por qué deberían usar Java? Java es un lenguaje de programación sustentable, se ha mantenido en el tiempo, está entre los 10 primeros lenguajes de programación, tiene reconocimiento y certificación por un fabricante, está totalmente calificado como un lenguaje de programación seguro empresarial. Tenemos conectado a Diego, tenemos conectado a Javier, tenemos conectado a Martín, tenemos conectado a Pérez. ¿Alguna pregunta con Diego? Queda Javier y queda Pérez Edward. Preguntas, Diego, Javier, ¿alguna consulta?
Diego, Javier, Pérez, están conectados, dejaron la sesión abierta, alguna consulta, sería bueno tener una confirmación por ustedes por chat. Estamos esperando por su desconexión o consultas o participación para saber si podemos ayudarlo en algo. Vamos a dar 30 segundos más, si no procedemos a desconectarnos y asumimos que Diego, Javier y Pérez han dejado su conexión abierta. Countdown, 30 segundos, ¿ok? Tenemos 1:35 desde donde yo me encuentro. A la 1:36 estaremos cerrando conexión. Ok, ya se desconectó uno. Pérez, Edward, Javier, ¿alguna pregunta? Pérez, Javier, ¿alguna consulta, alguna duda? Chévere, Luis. Voy a proceder a cerrar la sesión del webinar y conversamos luego más tarde. ¿Te parece Bien, en privado, Luis? perfecto. José Julio. Chévere, muchas gracias, Luis, por tu participación, muchas gracias por tus conocimientos, muchas gracias por el tiempo que has dedicado y por tratar de ayudarnos a entender cómo trabaja Java, qué hace Java y cómo Java se puede convertir en una herramienta primordial en nuestro crecimiento profesional. Gracias, Luis, por tu tiempo. Bien, hablamos. Chévere. Javier, Martín, Pérez, ¿alguna pregunta? Ya estoy cerrando prácticamente. Martín se desconecta. Queda Javier Machado. Javier se desconecta. Excelente. Pérez, ¿alguna pregunta? Edward, voy a proceder en los siguientes segundos a cerrar la comunicación. Si tienes alguna pregunta, alguna duda, con gusto me lo haces saber.